Mi querido Abraham, ¿por qué no es lo mismo cuando grababa Jorge Negrete a cuando después grababa en el estudio Pedro Infante? ¿Y por qué no es lo mismo ahora cuando grababa, por ejemplo, Javier Solís, ¿no? Evidentemente, si lo ponemos al oído, no necesitamos ser expertos para darnos cuenta que hubo un brinco en la tecnología. Pero, ¿tú qué opinas acerca de la tecnología? ¿Cómo le fue beneficiando, por ejemplo, a los artistas, ¿no? Mira, para empezar, porque me quiero adelantar a todo comentario, van a decir, después de todo lo que voy a comentar, van a empezar diciendo, pero bueno, ahora lo que hacen ahora, Natanael Cano y todos estos ríos tumbados, no vale la pena. Señores, toda la vida la tecnología ha sido decisiva para el lanzamiento de los cantantes y todo el mundo se ha aprovechado de la tecnología para mejorar. ¿A qué voy con esto? Los cantantes originales, los que estudiaban canto de veras, tenían que aprender a usar la voz con una modulación que llegara de tu lugar en el escenario hasta la última fila. Es decir, no cantaban con micrófono porque no había. Entonces, por ejemplo, agarraban, se quitaban y decían, recitar. Pero, cuando se inventó el micrófono, las personas que tenían vocecitas comenzaron a poder cantar. Entonces, cuando aparecían boleritos, la gente ya podía cantar suavecito, decir, a través de las palmas que duermen tranquilos, ¿sabes? Bajito. Y entonces tú le subías al micrófono y el orquestón de atrás ya no te enmudecía. Y así nació Frank Sinatra y los grandes crooners. O sea, Frank Sinatra no hubiera podido cantar lo que cantaba sin micrófono. Entonces, ¿se benefició por la tecnología? Pues sí, porque Frank no tenía la potencia, junto con muchos otros, de llegar a la última fila, ¿no? Ahora, en el caso de todos ellos, Carlos Gardel, que fue una de las primeras figuras poderosas en grabar junto con Caruso, grababan en un sistema acústico, ni siquiera usaban micrófono. Usaban un cuerno ahí que captaba las ondas sonoras, vibraban hacia un estaño que vibraba en un disquito. Ese disco se tenía que bañar de metal, de aluminio. Luego hacían un negativo y bueno, era todo un proceso. Pero en realidad lo que captaba el cuerno era muy poquito. Entonces las grabaciones son rudimentarias y suenan espantoso porque no tenían tecnología. Cuando se inventa el micrófono, Carlos Gardel le toca esa transición, los dos modos. Y si tú oyes al Gardel de la era acústica al Gardel de micrófono, hay una diferencia absoluta. Esa es la circunstancia en la que graba Jorge Negrete la mayoría de su carrera. ¿Cómo grababa Jorge Negrete, señores y señores? Se ponía un micrófono ambiental, un micrófono al centro, ponían a Jorge Negrete al frente y el mariachi lo ponían atrás. Pero el ingeniero tenía que ser tan sagaz, el ingeniero tenía que ser tan picudo que decía, la trompeta suena muy fuerte, mándala hasta atrás. Oye, de repente el guitarrón no suena, ponlo hasta enfrente. Y el ingeniero de oído tenía que balancear el sonido. Bajo esas circunstancias grabó Jorge Negrete. A Pedro también. Pero a Pedro le toca, porque uno dice que los años 50 son los mejores años de Pedro, y es cierto, pero porque le toca también la grabación en disco, en cinta. Cuando logras captar el sonido en una cinta magnética, el sonido mejora al doble. O sea, de la grabación de un disco a la grabación de una cinta magnética, la grabación mejoraba el doble. Tenías muchas más frecuencias, captabas mucho mejor, y además podías grabar un poquito por separado y mezclar. O sea, porque decías, de este lado voy a grabar la orquesta y de este lado voy a grabar a Pedro. Y entonces nivelaban mucho mejor los volúmenes. De tal suerte que ustedes van a escuchar canciones tan preciosamente grabadas como decir, ya no estoy más. Porque él ya tiene un control perfecto de su volumen, cosa que no estaba antes. Y por eso oímos un Jorge Negrete que puede cantar ella, bajando perfectamente y decir, los mariachis callaron. Con una total apertura sin miedo, porque sabe que la cinta lo va a detectar. Ahora bien, vayamos a la época de Javier Solís. A Javier le toca una época todavía mejor, porque a Javier ya le toca grabar a todos en sistema estereofónico, es decir, a 2 canales por lo menos, que usaban 3. Y a Javier ya le toca que le graban la cinta y se la ponen en audífonos. Y Javier, no todas, aclaro, no todas, pero en su gran mayoría Javier tenía aquí en los auriculares las pistas. Y entonces decían, toma 1. Y entonces él empezaba,
Quisiera abrir lentamente No, no me gustó, toma dos. Y repetía, ya no tenía que estar el mariachi con el cantante. Él ya podía tener la capacidad de oírlo cuanto quisiera y repetirlo. Además, con Javier ya había consolas con mayor número de canales que decía, ¿sabes qué? Vamos a darle cuerpo. Y le ponían un micrófono y otro y otro. Captabas 3 señales de micrófono que robustecían la voz de Javier. Además de que ya existía la cámara de eco, la cámara de reverberación, que no es lo mismo. Ya tenías un ecualizador para decir, ¿sabes qué? La voz de Javier aquí suena muy opaca, hay que darle brillo. Súbele agudos, bájale graves. A Javier ya le tocó una época muy distinta. Ojo, no lo critico, pero la tecnología lo favoreció bastante. Y bueno, con Vicente mucho más, ¿no? Pues, micrófonos de mucha más sensibilidad, de mucho más compresión, líneas de grabación mucho más amplias, con dinámicas que se podían mover a voluntad. Entonces, la industria discográfica siempre ha utilizado la tecnología para mejorar a los artistas de cada generación. Hoy en día cualquiera puede cantar, pero simplemente se están usando las herramientas que ahora tenemos, que son muchas y que antes no existían. Pero si antes hubieran existido, créanme que también las habrían utilizado. Totalmente, hermano. Y es que, siendo bastante honestos, muchas personas, desgraciadamente, pues no entienden lo complejo que era para la época, ya sea para Negrete o para Infante, pues realmente plasmar su voz y como tal hacer un corte en un sencillo, ¿no? Porque al final del día, como tú lo dices, imagínate qué incómodo es pues meterte a una cámara o en una habitación y tener el micrófono aquí, el guitarrón aquí tal vez, y la trompeta hasta por allá, con tal de que en el centro, ¿no? Existiera un balance como tal, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice, es que ¿quién escucha Negrete? Pero es que realmente no es que Negrete cantara de una manera aburrida como muchos creen, ¿no? Porque lo he llegado a escuchar, sino más bien es la tecnología que no estaba a su favor, ¿no? Y aún así era un excelente intérprete y un excelente cantante. Por eso, como tú lo dices, cuando por ejemplo lo vemos en reportaje, ya ahora sí con una definición diferente cantando ella, por ejemplo. Entonces, sí hay mucha diferencia. Y dando énfasis a lo que mencionas de Javier, existen canciones, por ejemplo, de Javier Solís, que se escucha un cierto que yo te quiero y no está haciendo mucha, no está sacando mucha voz y se escucha el eco así como bien bonito, así. ¿Cómo puedes definir esa tecnología? A Pedro definitivamente ya no le tocó ese eco, o sí. Sí, sí les toca. A lo mejor no tan bien, pero sí les toca. Tú lo puedes oír en Tizoc. O sea, en Tizoc, o sea, todo Tizoc tiene reverberación. O sea, que escuchas, te quiero más que a mis ojos. La canción tiene eco. ¿De dónde va a sacar un eco o sea, ¿sabes? Sí había efectos, pero no estaban tan a voluntad. Eran muy medidos, muy difíciles, muy cuidados. Mientras que con Javier no, o sea, pues tú ponías ahí en la consola, reversión, subías la palanca y ya, eso era todo, ¿no? En una revelado ponías las dos versiones juntas para que la del eco sonara, la otra no, o sea, era tal cual mover palancas. Entonces le tocó una época más sencilla, donde podías experimentar con mucho mayor amplitud que con los primigenios sistemas. Pues ahí está, mis queridos historiadores. Esto es una breve explicación del cómo grababan nuestros tres gallos. Y pues bueno, estén pendientes a la próxima cápsula en la siguiente entrega.